Hola, soy Mónica Gutiérrez, primera dama del municipio de Río Negro y médica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo con Propósito, un espacio para reflexionar sobre lo que somos como personas, familias y sociedad. Hoy hablaremos de algo que nos define y a veces también nos duele mucho, la familia. ¿Cómo están hoy las familias en Colombia? ¿Qué heridas las afectan? ¿Qué desafíos se enfrentan? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer cada uno desde nuestro rol para fortalecerlas? Me acompañan hoy dos personas maravillosas, Jorge Rivas, alcalde de Río Negro, también mi esposo, y Nórida Fernanda Mazo, quien vamos a hablar de la familia. Quisiera que se presentaran ustedes, por favor. Como lo acaba de decir doña Mónica, muchas gracias inicialmente por invitarme a este espacio. Me siento muy honrada por compartir este panel con el señor alcalde, hablando de un tema que personalmente me apasiona muchísimo. Yo soy Nórida Mazo, trabajadora social de profesión, especialista en familia, magíster en terapia familiar y actualmente tengo el honor de coordinar en apoyo a la líder de la estrategia Creciendo, que justamente es una estrategia que tiene un gran componente familiar. Espero poderles contar en el transcurso de esta entrevista. Bueno, yo soy Jorge Rivas. Muchas gracias, Mónica, mi amor, por invitarme. Claro que sí. Quiero decirle a todas las personas que, igual que mi esposa, yo soy médico, amplia experiencia en la atención de medicina familiar y tengo el honor y la responsabilidad de ser del alcalde de Río Negro en este periodo de tiempo 2024-2027. Bueno, empecemos con Nórida. ¿Cómo podríamos definir hoy a las familias, Nórida? Muchas gracias, doña Mónica, por esa pregunta. Lo primero es decir que las nuevas definiciones de familia se alejan un poco de los lazos consanguíneos. Antes definíamos mucho la familia así, ¿cierto? Quienes tienen lazos consanguíneos o se unen en matrimonio. En la actualidad se le da mucha más importancia al vínculo, entonces hablamos de unos sistemas dinámicos de personas que se unen a partir de unas razones emocionales, de cuidado y de apoyo mutuo. Entonces esa definición es un poco más amplia y nos permite incluir a nuevas conformaciones familiares, ¿cierto? Entonces, no solo pensar en la mamá, el papá y los hijos, sino pensar en hogares unipersonales, solo de una persona, multiespecie, con animalitos domésticos, homoparentales, ¿cierto? Dos mujeres conformando un hogar, dos hombres conformando un hogar, familias que se unen también de manera compuesta, solamente para, digamos, pagar gastos, como es el caso de las familias migrantes que a veces tienen que unirse de esa manera, y también al preguntarles podrían definirse como familia, es decir, es una concepción mucho más amplia de lo que es familia y por eso hablamos de familias. Bueno, ¿y qué tareas cumplen en la vida de las personas las familias, Nórida? La familia es una institución, doña Mónica, que cumple muchísimas tareas, ¿cierto? Hay quienes llaman funciones, ¿cierto? Hay tantas que yo voy a resumirla en este espacio por razones de tiempo. La primera es la protección, entonces ahí entra el cuidado físico, la manutención, la educación. Hay una en particular que me parece muy importante, que seguro voy a traer a colación en varias oportunidades, que es la socialización, es la transmisión de valores, de creencias, y algunos autores lo nombran como la transmisión de la cultura. La socialización lo que permite es que los padres transmitan a los hijos lo propio y que estos puedan incluirse a una sociedad más adelante y aportar adecuadamente y vivir armónicamente en comunidad. Y hay una función que es irreemplazable, ¿cierto? Que otras instituciones no han logrado reemplazar, y es la función afectiva, ¿cierto? Esa noción de ser aceptados de manera incondicional, que es tan importante para el desarrollo psicosocial de los sujetos, y eso lo hace la familia. Entonces ahí lo podría dejar. Listo. Gracias, Nórida, porque nos abres como el pensamiento de que la familia no es estática, es dinámica, y que hay muchos tipos de familia y que a veces como que idealizamos a la familia, ¿cierto? Y son muchas las familias que se pueden conformar. Bueno, alcalde, Jorge, muchas personas creen que lo que pasa en casa es solo asunto privado, pero también es cierto que impacta a toda la sociedad. ¿Qué le dirías a quienes piensan que apoyar a las familias no es responsabilidad del Estado? Bueno, yo creo que ahí hay un concepto errado. Definitivamente la Constitución en el artículo 42 define la familia como el núcleo
fundamental de la sociedad. De ahí nosotros tenemos una tarea supremamente importante como Estado en que las políticas públicas apuesten a atender los problemas más importantes de nuestras familias en un territorio como Río Negro, en Antioquia o en Colombia. Definitivamente ese tema es una responsabilidad nuestra y que tiene que estar precisamente en los planes de desarrollo. Por otro lado, como padre, como médico que conté que trabajó en el tema de medicina familiar, encuentro una responsabilidad enorme del Estado, de todos los organismos, de todas las instituciones que permiten que la familia tenga un soporte importante, no solamente en temas de empleo o en temas de educación o en temas de comunidad o en temas de institucionalidad. Las familias tienen que ser protegidas porque precisamente es el centro de nuestra sociedad y muy probablemente ahora con Nórida seguimos discutiendo la importancia de la familia y que la familia esté bien para poder que nuestra sociedad siga creciendo en forma ordenada, articulada, amable, llena de amor, que el hogar, por supuesto, lo que permite, y que obviamente también sea un sitio de aprendizaje para nuestros niños, para nosotros mismos o para personas que hagan parte de nuestra familia. Ahí me queda claro que lo público también es emocional, que muchas de las heridas que están al interior de la familia y no se atienden, se llevan o a los colegios o se llevan también, se sienten en las escuelas, en las calles y hasta en tantos entornos que hay alrededor, y que estas familias y los integrantes de las familias empiezan a somatizar. Nórida, desde tu experiencia, ¿cuáles dirían que son las principales heridas de las familias de Colombia? Bueno, gracias doña Mónica por esa pregunta tan pertinente. Mencionaría en primer lugar todos los hechos victimizantes que genera estar en conflicto por un tiempo muy considerable, por décadas en Colombia, el desplazamiento forzado, la necesidad de que familias se trasladen de un lugar rural donde tienen todo su medio de existencia y se ubiquen en la periferia de las ciudades, genera muchísimos dolores. Perder miembros de su familia a través de hechos violentos también, yo creo que eso es una reflexión que hay que tener desde el Estado y que definitivamente hay que atender. Considero también que otra herida fundamental que tienen las familias es la violencia en el contexto familiar, la violencia basada en género. Aún nos median relaciones entre hombres y mujeres bastante inequitativas que generan desequilibrios en las relaciones. A veces tenemos estilos parentales autoritarios en los que también se maltrata a los niños y a las niñas, y eso es un hecho bastante doloroso. Diría que muchos de los adultos que actualmente cargan con heridas, que no se adaptan a la sociedad, que tienen dificultades para relacionarse con los demás, tienen mucho que ver con una niñez en donde no fueron suficientemente amados, protegidos y cuidados. Y hay un hecho en consulta que atiendo de manera permanente, y es el tema de la comunicación en la familia. A veces el conflicto en sí pasa a un segundo plano y es lo que nos decimos cuando estamos en conflicto lo que se vuelve protagónico, ¿cierto? Descalificar al otro, dejarle de hablar, ¿cierto? Que suele ser un hecho maltratante a nivel psicológico. Creo que eso también es una herida bastante particular que he visto recurrentemente en las familias que he acompañado desde lo terapéutico y que también creo que hay que atender. Gracias, Nórida, por esa mirada profunda desde la visión médica. Yo también he tenido pacientes donde los síntomas de ansiedad o depresión, incluso síntomas físicos, tienen una raíz en esos problemas al interior de la familia que no están resueltos y no están sanados. Jorge, en tu visión, ¿por qué el plan de desarrollo de Río Negro, la familia es el centro? Yo creo que la historia es larga, hace parte de nuestra historia como médicos, hace parte de nuestra historia dentro de la responsabilidad social, y se conforma un plan de desarrollo donde el centro es precisamente la familia, el entorno familiar, y esto apuesta al cuidado de las personas, de las familias y las comunidades. Y por eso entonces, cuando miramos nuestro plan de desarrollo, nosotros tenemos otros entornos como es el entorno laboral, el entorno educativo, el entorno comunitario y el entorno institucional. ¿Qué es lo que va a crear? Lo que se propende con Creciendo, que son familias fuertes con proyectos sólidos. Y con ese tema tan importante y tan poderoso, Nórida, que se ha desarrollado desde el programa Creciendo, seguimos avanzando y dejando ese gen en nuestra sociedad para que permita que la sociedad rionegrera tenga familias muy fuertes que finalmente se puedan autodeterminar, no generar dependencia. Normalmente
en las políticas de Estado, en las políticas públicas, los subsidios, las ayudas, una cantidad de elementos siempre generan dependencia en las familias. Yo creo que en nuestro plan de desarrollo lo que está diciendo en todo su entorno, en su actuar, es generar familias que sean autónomas, familias que tengan conciencia y familias que finalmente, pues como lo plantea Nórida, eviten ese tipo de dificultades que encontramos en nuestras familias y que se asuman las responsabilidades al interior de la familia, y con seguridad tendremos unos resultados muy importantes a futuro con estas terapias, estas intervenciones que estamos haciendo, y por supuesto en toda la sociedad que tengamos una buena respuesta frente a este gen que estamos generando. Nórida, ¿cuál es el papel de las familias en el desarrollo de sus miembros y también en el desarrollo de la comunidad? Muchas gracias, doña Mónica, por esa pregunta, porque a veces vemos lo que ocurre en la familia como un hecho privado y no lo es. No lo es porque en la medida que las familias cuenten con los recursos, y cuando hablo de recursos no me refiero solamente a recursos económicos, sino también a una infraestructura institucional, una orientación adecuada, una adecuada gestión de emociones, esta familia va a estar equipada para cumplir adecuadamente con sus tareas, que ahorita nombrábamos algunas de ellas, y yo me detuve en la socialización, y es que es la capacidad de las familias de entregar a la sociedad sujetos que sean capaces de incorporarse, ¿cierto? Y en el futuro formar hogares y familias que repliquen valores que les permitan aportar a la vida comunitaria. Es decir, lo que se haga con la familia, en pro de la familia, todos los recursos que un territorio invierta en la familia, definitivamente a mediano y a largo plazo va a tener un retorno bastante importante en la generación de tejido social y hasta en la productividad de los municipios y de los territorios. Jorge, ¿qué necesita una familia para desarrollarse adecuadamente y ser un entorno protector para sus hijos? Muy bien, yo creo que el Estado, a través de las políticas públicas, a través de la transversalidad, a través de la educación de los hijos, a través de que el Estado genere oportunidades en su territorio, pues va a tener familias fuertes, autónomas, con sus capacidades. Pero también el Estado, y obviamente todo lo que es intersectorial, va a permitir que esas capacidades, no solamente de los individuos, sino de las familias, se puedan potenciar. Y esa potenciación se da precisamente con inversiones importantes en familias, llenos de un tema que hemos hablado mucho en la estrategia Creciendo, que tienen de alguna forma que ir formándose en los pilares del desarrollo, el tema económico, el tema de salud, el tema educativo, el tema de emprendimiento, finalmente los temas que se están trabajando precisamente, y vuelvo y planteo el tema de Creciendo, de formar estas madres adolescentes que son madres de alguna forma vulnerables, pero que a través de las acciones las volvemos cada vez más fuertes, más resilientes. Es una tarea importante. Entonces, nuestras familias, además de tener todas las oportunidades, las familias tienen que tener también una proyección para que sigan adelante y obviamente seguir conformándose tejido familiar que necesitamos en un territorio como Río Negro, tan importante en el país, y que generen no solamente familias fuertes, sino comunidades fuertes. Es muy cierto eso, porque a veces pensamos que el progreso solamente se basa en infraestructura, y también lo que vemos es que cuando una comunidad progresa es donde uno ve a los niños que se sienten amados, seguros, a los adultos que pueden sanar y donde tengan muchas redes de apoyo. Bueno, Nórida, en contexto donde hay pobreza, migración, violencia o abandono institucional, ¿qué puede marcar la diferencia en el destino de un niño o de una niña? Doña Mónica, lo primero es la mirada, ¿cierto? A veces vemos a las familias solamente desde un lugar de vulnerabilidad, y eso nos ubica como en un lugar paternalista, ¿cierto? Eso a veces impide que las familias desarrollen sus propias habilidades, sus propias potencialidades. Entonces, lo primero es cambiar la mirada, o sea, saber que todas las familias tienen la capacidad de cumplir con sus tareas hasta en las condiciones más adversas. Y me hace usted pensar, doña Mónica, en algunos factores de resiliencia, es decir,
que hace que unas personas, a pesar de venir de contextos muy difíciles, con escasez de cobertura institucional y de afecto y de protección, sean capaces de salir adelante. Y uno de esos factores ampliamente estudiado en la literatura es la presencia de un adulto significativo. Entonces creo que todos debemos preocuparnos, nosotros que tenemos contacto directo con familias, por ser adultos significativos, por ser referentes para los niños y las niñas, porque a veces cuando la familia no cumple sus funciones de manera adecuada, que también ocurre, es mucho más relevante, más importante la presencia del Estado a través de sus programas y de sus instituciones, como bien lo estamos haciendo en la estrategia Creciendo. Jorge, como padre y como médico, ¿cuándo entendiste que el bienestar comienza por fortalecer la familia? No, yo creo que por experiencia propia, realmente el núcleo, el hogar, es donde se sanan todas las, digamos, las lesiones, los problemas. Entonces, tú sabes que como médicos nos toca situaciones muy difíciles, situaciones muy complejas, y es muy importante que las familias, no solamente nuestra familia, sino las familias de todos nuestros habitantes, todas las familias del mundo, tengan las condiciones para estar tranquilas, para tener seguridad alimentaria, para poder resolver sus conflictos, Nórida, que tú sabes bastante del tema, y más allá de eso, es poder tener esa robustez en la concepción de la familia como un ente o una institución mejor. Esa institución de la familia es una institución que hay que protegerla, y por supuesto que ahí se solucionan una cantidad de problemas, desde los educativos hasta económicos, y que van desde evitar delincuencia hasta generar toda una economía de escala con familias y emprendimientos muy importantes que benefician no solamente ya a esta familia, sino a todas las comunidades. Quiero resaltar sobre el adulto significativo, porque ese adulto significativo puede cambiar la vida de un niño, y uno que ve que muchas veces uno no cura como médico, pero puede acompañar, puede estar ahí, puede reparar a veces, pero más bien es estar ahí, escuchar, estar presente. Eso me gustó mucho, lo del adulto significativo, de esa figura del adulto significativo. Jóvenes, ¿qué necesitan ustedes para sentirse seguros en su casa, escuchados y valorados? Esta pregunta es para ambos. En Colombia hay jóvenes que no tienen redes familiares. ¿Cómo construimos entornos de confianza cuando la familia no siempre está presente? Muy importante esa pregunta, doña Mónica, porque a veces cuando hablamos del tema de las familias, obviamos a los adolescentes y a los jóvenes, ¿cierto? Es una población bastante importante. En las estadísticas, por ejemplo, de Río Negro, encontramos que el 18.4% de los hogares son hogares unipersonales. Estos son hogares en los que vive solo una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que han migrado al territorio por ser una ciudad que tiene indicadores de empleo sumamente buenos, por ser una ciudad de desarrollo industrial, porque vienen de otro país, por la situación difícil que están atravesando, por múltiples razones. A veces los jóvenes o adultos tempranos estamos viviendo solos, ¿cierto?, en nuestro hogar. ¿Cuál es el reto entonces ahí, doña Mónica y señor alcalde? Tener programas que les permitan a los jóvenes socializar en otros contextos. Es decir, no es que estos jóvenes necesariamente estén desligados de su grupo familiar de origen, pero sí necesitan espacios de socialización, de conversación, de construcción colectiva de lazos y de vínculos, porque de verdad que la soledad es un tema que está impactando bastante la salud mental de la población. Jorge, ¿tú qué piensas de esa pregunta? Yo complementando en algo, aunque Nórida tiene una visión supremamente concreta y clara, yo creo que nuestros jóvenes están en un ambiente supremamente complejo y competitivo. A través de redes sociales, a través de la socialización que ellos hacen en los diferentes grupos, se ven sometidos a múltiples factores que les generan estrés o les generan minusvalía, les generan falta de propósito. Yo creo entonces que en ese asunto nosotros, y lo estamos haciendo, tenemos factores protectores de nuestros jóvenes, comenzando con el ámbito educativo,
Estamos hablando con los rectores, estamos hablando con los educadores que nuestros jóvenes hay que de alguna forma entenderlos, hay que rodearlos, hay que ser factor protector como lo estamos planteando, pero también otros escenarios como los escenarios deportivos. Un joven que haga deporte es un joven que tiene disciplina, que tiene una buena salud física y tiene una salud mental, igual que los ámbitos culturales o de artes y oficios, que nuestros jóvenes también puedan estar activos en todas estas tareas importantes, sacándolos un poco de redes sociales o del celular, es poder rodearlos de factores protectores para que nuestros jóvenes que de alguna forma, porque el padre o la madre trabajan y tienen mucha soledad, pues busquen otros entornos y otros sitios donde puedan tener estos factores protectores. Y obviamente la familia ampliada también, Nórida, que creo que los abuelos, los tíos, todos pueden ayudar a que nuestros jóvenes de alguna forma tengan ya una formación, un amor, un cariño, obviamente un proyecto de vida que se pueda dirigir precisamente a que tengan mejores condiciones en su vida y que puedan ser adultos con mucha responsabilidad y mucha bondad. Bueno, eso me hace reflexionar que es un reto muy grande porque se deben como que construir redes diferentes, hacer énfasis que las comunidades cambian, que las formas de familia son diferentes y todas son válidas, porque la verdad es que nadie debería crecer solo en la vida. Nórida, ¿cómo pueden los padres que ya no saben cómo comunicarse con sus hijos adolescentes llegar a ellos? Doña Mónica, es una pregunta bastante interesante porque las familias deben ser flexibles. Una de las principales características de una familia exitosa que cumple bien con sus funciones es la flexibilidad. A veces encontramos padres que son muy buenos para cuidar en la primera infancia, para proteger, para atender, y que luego justo cuando llega a la adolescencia, que es una etapa en la que hay que negociar, comunicarse abiertamente, establecer límites, reivindicarse como una figura de autoridad, ahí les cuesta más. Entonces la flexibilidad es muy importante y si me permiten una recomendación a los padres que están acompañando a hijos y a hijas adolescentes, es preocuparse mucho por la función afectiva, ¿cierto? A veces por el tema del establecimiento de la norma y del límite nos distanciamos afectivamente y para los adolescentes esta etapa tan importante en el desarrollo del ser humano que es justo para empezar a la adultez, es muy importante sentirse amados. Los adolescentes no suelen prestarle atención a sus padres si no se sienten amados. Entonces, no lastimar la función afectiva en el camino de también establecer normas claras y límites. Esa sería mi recomendación. Y en tu experiencia con nuestros hijos, ¿qué nos podrías decir? Bueno, uno quisiera tener, Nórida, un manual para poder atender a nuestros jóvenes. Es muy claro que un hombre, un hijo hombre, una hija mujer, tienen una conformación completamente diferentes y eso nos hace que tengamos que acomodarnos, como Nórida lo plantea, acomodarnos y dialogar mucho con ellos. Es una tarea del día a día, pero que también todas las familias y todas las personas son diferentes. Ahí es donde tenemos que tener el mayor talento para poder cuidar a nuestros hijos, para poder protegerlos, para poder guiarlos. Y por supuesto, Nórida, lo acabaste de decir, todo tiene que estar basado en cariño, en amor y en responsabilidad. Nórida, ¿qué le dirían a una mamá adolescente que cree que su vida se detuvo? No, pues doña Mónica, ahí sí me uno a sus palabras, ¿cierto? Que como líder de Creciendo nos dice de manera permanente y es no perder la esperanza, o sea, va a ser un poco más oneroso, más difícil, requiere más esfuerzo, más disciplina, porque aparte de atender esa etapa vital que ya dijimos que tiene unos retos bien particulares, que es la adolescencia, de pronto de asuntos académicos, relacionamiento con los padres, las conversaciones intergeneracionales que a veces se ponen tensas, no tener recursos económicos, etcétera. Ahora viene la crianza, el acompañamiento, la protección de un niño. Sin embargo, creo que Río Negro ha hecho un esfuerzo bastante importante. De hecho, Río Negro tiene indicadores mejores en cobertura educativa que el país, ¿cierto? Lo que quiere decir que ha hecho un esfuerzo serio en que haya oferta educativa para todas las personas. Hay modalidades de aceleración académica. Creciendo, tengo que decirlo, aunque eso nos implique de manera directa, sí, hace un esfuerzo muy importante por acompañar desde lo psicosocial y de una forma muy integral a las madres y a los padres jóvenes
de Río Negro. Entonces les diría que no pierdan la esperanza, que con disciplina, con esfuerzo, con perseverancia, seguramente se van a poner a tono y van a lograr construir ese proyecto de vida que es necesario para ser adultos, que ahora no solo van a tener que velar por sí mismos, sino por sus hijos y sus hijas. ¿Y tú, Jorge, qué le dirías a esa mamá adolescente que cree que su futuro paró ahí? No, realmente creo que nuestras políticas públicas están destinadas a proteger a las mamás vulnerables. Ahí es donde tenemos que incidir rápidamente, primero identificar esas dificultades que se pueden presentar en esta mamá que de alguna forma no ve más oportunidades y donde llega el Estado precisamente desde la atención clínica que se detecta una madre adolescente o un embarazo a temprana edad y desde ahí poder acompañar en todos los procesos para que esta madre se sienta querida, valorada, por supuesto que ame a su hijo antes de nacer y que pueda hacer un proyecto de vida con su hijo y que obviamente eso va a ser difícil. Creemos que ser madre soltera no es nada fácil y que si en algún momento tiene alguna deprivación psicoafectiva, el mismo problema con la misma pareja, cualquier cosa que se genere al interior de la familia, ahí es donde tenemos que rescatar estas madres y poderlas llevar a otro nivel. Bueno, Nórida, ¿cómo se sana un vínculo familiar que ha sido dañado por la violencia, el abandono o el silencio? Bueno, lo primero es que hay que decir que no todos los vínculos deben a fuerza sanarse. Ahí es muy importante escuchar la voz de las víctimas, ¿cierto? Porque en los contextos familiares cuando se presenta violencia, maltrato, abandono, esos dolores son mucho más grandes porque vienen de las personas que sentimos que nos deben amar, cuidar y proteger. Es decir, el vínculo afectivo es más cercano. Entonces creo que con paciencia escuchar a la víctima y si en ese camino, en ese proceso, la víctima desea hacer un proceso de acercamiento y restablecer esos vínculos, creo que es sumamente importante el acompañamiento profesional y que esos profesionales que acompañan este camino de restauración, ¿cierto?, de reparación, estén preparados, armados de paciencia y de una bolsita técnica bien afianzada para acompañar a estas familias. Bueno, para reflexionar, yo sé que estas preguntas no tienen una respuesta fácil, pero mirando el contexto lo que vemos es que el centro de esas respuestas es el amor que damos a estas familias. A veces no es un amor sólido, puede estar roto, puede estar, digamos, aporreado, pero desde el amor se deben construir todas las estrategias para atender a las familias. Eso es lo que veo. Jorge, de tu padre o de tu madre, ¿qué aprendizaje llevas contigo todos los días, incluso en la forma en la que gobiernas? Pues realmente, como creo que ustedes saben y que es público, mi mamá es una educadora con toda una experiencia en la educación. Mi papá viene de un tema del arte y del oficio de la carpintería. Y obviamente hacen una familia, somos una familia muy de servicio, somos una familia de construir también. Y como familia de servicio y construcción, yo creo que el ejemplo que nos han dado en nuestra casa, con nuestros vecinos, con todas las relaciones sociales que podamos tener, eso nos permite siempre apostarle a trabajar por el bienestar de las otras personas. De ahí nace, de todas formas, una línea que viene desde la familia. En lo que estamos trabajando ahora en la alcaldía, nosotros le damos el nombre a nuestro plan de desarrollo de la ciudad del bienestar y realmente queremos que todo eso que viene de la familia, que es un interés genuino por ayudar a las otras personas, por servir, lo que nos permite que de alguna forma estemos muy cómodos, que no sea algo fingido, sino por el contrario, algo espontáneo, que lo hacemos con gusto, con todo cariño, que es lo que nos permite de alguna forma ese ejemplo de mi mamá como educadora, mi papá como carpintero, una familia que nos ha permitido crecer también dentro del amor, para poder sentirnos muy valorados y que tengamos una buena apreciación de todo lo que sucede en nuestra sociedad. Qué lindo. En medio de tantas historias duras, Nórida, ¿hay alguna que te recuerde por qué vale la pena seguir creyendo en las familias?
Doña Mónica, pues muchas, se me vienen muchas a la mente. Sin embargo, a propósito de este proyecto, de esta estrategia Creciendo, que es en este momento la que más ocupa mi energía, mi tiempo y mi interés, he visto, por ejemplo, un caso que me llamó muchísimo la atención y es una madre joven de Creciendo, una chica de 16 años que cuando llega al programa nos dice algo súper hermoso y es que el papá no le hablaba, ¿cierto? Que a partir de esa noticia de ese embarazo temprano, el papá se sintió tan desilusionado, ¿cierto? Tan triste, quizá preocupado también por la interrupción o dificultades para continuar el proyecto de vida, le cortó la comunicación, dejó de hablarle y ella empezó a sentirse no reconocida, ignorada, como si no existiera para su papá en esa etapa tan compleja en todos los sentidos, desde el biológico que es la gestación. Y luego nos cuenta cómo a partir del acompañamiento familiar que hacemos desde Creciendo, que es un acompañamiento integral a través de unos profesionales psicosociales preparados para hacer este acompañamiento, le pusieron algunas tareas, ¿cierto? Algunos retos dentro de ese plan de acompañamiento familiar y ahora ha logrado acercarse a su papá. Ese significado que ella le ha dado ahora a esta relación actual, ese vínculo fortalecido que ahora tiene no solo con su madre sino con su padre, le ha permitido vivir un proceso de gestación en el que no se siente sola, se siente soportada afectivamente y ha sido un cambio hasta en la actitud de esta adolescente para afrontar la vida, los retos, está terminando su bachillerato en una modalidad de aceleración académica. Entonces, historias como esa me hacen pensar que creciendo vale la pena, que apoyar a las familias vale la pena y que a veces no es dar una casa, un mercado, nada material, sino aportar en ese relacionamiento de esos miembros de su familia, ayudar, ¿cierto? Como una colaboración, como una mano amiga, como usted lo dice permanentemente, para que esa familia se relacione mejor y cumpla con sus tareas del desarrollo de una mejor manera. Quiero contarles qué me motivó a darle tanto énfasis a la estrategia de Creciendo en la prevención del embarazo adolescente y subsecuente y al fortalecimiento familiar. Porque cuando hablamos de adolescentes lo que hablamos es de rebeldía, hablamos es de falta de escucha, de guía, de sentido. Creciendo nació para decirles a los jóvenes que no están solos, que los podemos escuchar, que estamos ahí para ellos, para darles esperanza. Las familias son las primeras educadoras, las primeras cuidadoras, las primeras redes de contención emocional. Como Estado tenemos una enorme responsabilidad, Nórida y Mónica, de poder generar las políticas públicas que puedan sostener e impulsar a los grupos familiares de nuestro territorio. Con los factores protectores que hemos hablado, no solamente el empleo, la educación, la comunidad o la institucionalidad, sino también todo lo que tiene que ver con el deporte, la cultura, la sana convivencia, tener una casa propia. Todo esto es lo que nos permite como Estado seguir protegiendo nuestras familias y que sean familias sólidas, porque así vamos construyendo la ciudad del bienestar. A quienes nos escuchan, no se trata de familias perfectas, sino de familias reales que no se rinden. Y nuestras familias no están solas. Desde la Alcaldía de Río Negro, la Ciudad del Bienestar, seguimos trabajando por ustedes para que tengamos todas las mejores condiciones de vida para todos nosotros.